El capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje tiene el placer de continuar hoy con la serie de programas Al Día, en el cual hemos para tratar una serie de asuntos que están en la palestra, que son de vital interés para la comunidad arbitral nacional e internacional. Hoy vamos a conversar sobre arbitraje de inversión y sobre un tema bastante importante, ya que vamos a hablar de Brasil. Brasil, que es uno de los países más grandes de América, con un movimiento comercial de gran importancia e industrial, ha suscrito 14 tratados bilaterales de inversión, pero resulta que no ha ratificado ninguno, por lo tanto está fuera del sistema de tratados bilaterales al cual están afiliados la mayoría de los países de América. Brasil ha instrumentado poco a poco un sistema sui generis, es decir, ha procedido a instrumentar un sistema que contiene algunas de las políticas necesarias para la protección de los inversionistas en los estados anfitriones, pero a su vez ha dejado afuera otros elementos que son importantes pues, para los inversionistas, pero sin embargo, esto no le ha, digamos, producido mayores inconvenientes, pues no ha habido una merma pues, de la actividad de la inversión extranjera. Para ello hemos invitado hoy a la abogada doctora Ivette Esis. Es abogada de la Universidad del Zulia, tiene un magíster en Derecho Internacional Privado y Comparado en la Universidad Central de Venezuela, es doctora en Derecho de la Universidad de Valencia, España, y tiene un posgrado, un postdoctorado en Derecho en la Universidad de Uberlândia y Centro Universitario de Brasilia, en Brasil. Ella es miembro de la Cámara, de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Es una investigadora importante, realiza actividades docentes, estuvo radicada en Brasil y hoy en día está viviendo en Chile, donde también realiza actividades relacionadas con los arbitrajes de inversión y también da clases en la Universidad de Finisterre en Santiago de Chile. Antes de darle la palabra a Ivette, pues como es usual, la invito pues a que ingrese a las filas pues del capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje, y estando radicada en Chile, también esta afiliación le permitirá formar parte del capítulo chileno del Club Español, el cual está conformado por abogados muy queridos por la comunidad venezolana pues, y por la comunidad española de arbitraje y en general pues del mundo, ya que el Club Español de Arbitraje está compuesto por más de 43 países de todo el mundo, de Europa, África y América. Bueno, Ivette, quisiera pues que nos hables un poco, sé que tienes un trabajo muy importante que publicaste en el Boletín de la Academia de Ciencias Sociales en el año 2019, donde haces un análisis minucioso de esta situación, la cual yo pienso que va a ser de interés para toda la comunidad que nos que está participando o que va a ver este evento. Adelante, Ivette, y muchas gracias y bienvenida. Adolfo, soy yo quien te agradece la oportunidad, así como a todos los miembros de la Junta Directiva del capítulo venezolano del Club Español de Arbitraje, que yo vine a hacer hace ya algunos años, cuando trabajaba en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. También agradezco también a las instituciones que están también colaborando con esta muy linda iniciativa,
que la Asociación Venezolana de Arbitraje, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y también el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, CETCA. Este tema es un tema bien particular, Adolfo. O sea, es un país que para nosotros, los latinoamericanos hispanohablantes, vemos a Brasil como el gigante de América, el rey del fútbol, la caipiriña, la samba y un poco de lo que uno ve desde fuera. Pero una cosa también es muy distinta, es cuando uno vive allá y uno empieza a entender y conocer no solamente la cultura y la idiosincrasia, sino también los avances que tienen en distintas materias. Como bien comentas, Brasil celebró 14 tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones en los años 90 con distintos países, incluyendo Venezuela. Sin embargo, cuando esos tratados nunca entraron en vigor porque en cada caso no fue depositado el instrumento de ratificación de Brasil. ¿Por qué eso no ocurrió? Porque cuando el contenido de estos tratados pasó a discusión legislativa en el Congreso brasileño, el Congreso brasileño opuso una serie de objeciones a estos tratados. Y las objeciones no son nuevas. Estas objeciones fueron hechas desde los años 60 del siglo pasado, cuando se estaba negociando la Convención de Washington sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados. ¿Qué ocurrió? En ese momento, digamos, bajo las previsiones del derecho interno brasileño y particularmente disposiciones constitucionales, ellos se garantiza el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros, con lo cual ellos no estaban de acuerdo con el arbitraje de inversión porque allí en el arbitraje de inversiones, particular arbitraje inversor Estado, se reconoce use standing al inversionista extranjero para que demande al Estado receptor de la inversión. Entonces ellos decían, bueno, pero ¿cómo le vamos nosotros a otorgar un derecho al inversor extranjero en detrimento del inversor nacional? Punto uno. Y punto dos, porque además ellos establecieron una regla conforme a la cual el control de los actos de entes públicos o personas de derecho público brasileños debían ser conocidas en principio por autoridades judiciales o administrativas brasileñas. Esto evidentemente sí ha sido flexibilizado en temas de comercio internacional y particularmente en arbitrajes comerciales tanto nacionales como extranjeros, dado que entes públicos brasileños actúan en ambos ámbitos como incorporan este mecanismo de solución de controversias en sus contratos, pero no ha ocurrido la misma suerte el arbitraje de inversión por las características y condiciones que he mencionado. De hecho, entonces tenemos esos 14 tratados que terminaron realmente allí firmados pero no ratificados, no entraron en vigor, lógicamente, y entonces, ¿qué ocurre? A partir del año 2000 comienza una especie de boom de inversión de inversión brasileña hacia el exterior, principalmente países latinoamericanos, países africanos y en menor medida Estados Unidos y algunos países europeos. Y también, por supuesto, países de Asia. ¿Qué ocurre? La inversión extranjera, la inversión brasileña en el exterior necesita protección. Y al necesitar protección requiere entonces que Brasil como Estado brinde protección a sus nacionales a través de la celebración de tratados de inversión. El punto es, ¿qué tipo de tratado vamos a celebrar si no estamos de acuerdo con la génesis del proceso, de todo este movimiento de sistema de protección de inversiones? Entonces ellos, en el año 2012 aproximadamente, la Confederación de Industrias y la Federación de Industrias del Estado de São Paulo, que es digamos, São Paulo es la capital económica del país, Brasil es la capital política, pero São Paulo es la capital económica, junto con miembros digamos, de staff del permanente, funcionarios públicos del gobierno Brasil, del Estado de Brasil como tal, y además con la asesoría de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo y la OCDE, sí, ellos hicieron muchas reuniones y terminaron redactando un modelo que es el Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones del año 2015, Acordos de Cooperación y Facilitación de Investimentos. Estos acuerdos tienen una serie de particularidades, pero es interesante porque la primera generación de estos tratados fueron celebrados con países africanos.
Y de hecho, el equipo negociador de Brasil, al menos he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos, comentan que luego de esa primera experiencia de celebrar tratados con países africanos, entonces decidieron entonces ya ahí, a partir de eso, comenzar las tratativas con sus pares latinoamericanos. No es casual entonces que la segunda generación de estos tratados fue celebrada con Chile, Colombia, México y Perú, pero bajo por otro tipo de convenio internacional. Y luego vino la tercera generación, que es la más reciente, que han sido estos acuerdos celebrados con Etiopía, Surinam, Guyana, Emiratos Árabes, Marruecos, Ecuador e India. India fue el último, que fue en el año 2020. Al menos eso es lo que está reportado oficialmente. No descarto que esté siendo negociado en este momento que estamos hablando algún otro acuerdo adicional con otro país, ¿no? Lo interesante es, Adolfo, que estos tratados son muy sui generis, son unos tratados muy particulares porque sí incorporan garantías contenidas en un tratado tradicional de promoción y protección de inversiones como nosotros lo conocemos, pero tienen también características muy especiales. Y el hecho de no formar parte de Brasil del sistema CIADI, eso no ha sido ningún tipo de obstáculo para atraer inversión extranjera. De hecho, el año pasado fue el séptimo país que más flujo de inversión extranjera directa recibió, de acuerdo con las propias cifras de Naciones Unidas. Entonces es súper interesante, de verdad. Entonces, Ivette, eh, podríamos afirmar con absoluta certeza de que el hecho de que Brasil no participa del sistema de tratados bilaterales de inversión no es un obstáculo para que ella se desarrolle en materia de inversiones extranjeras. Eh, Según habíamos conversado pues previamente tú y yo, en este momento están de generar una convención, un tratado el inversionista extranjero, hacerlo firmar un tratado en el cual él se responsabilice por no haber cumplido con la normativa pues, que propuso a la hora de celebrar la inversión. ¿Es correcto? Fíjate, ¿qué tiene de particularidad? Primero, me voy a lo general y luego voy a responder tu pregunta, Adolfo. O sea, ¿qué Ok. ocurre aquí? Al igual que ocurre con cualquier tratado de inversión en la actualidad, al menos de estos de última generación, tenemos un catálogo de definiciones cada vez más precisas respecto a qué vamos a entender por inversión. Ya no son, o sea, siguen siendo listas amplias, pero cada vez con un catálogo también de excepciones, y ese catálogo de excepciones ha ido aumentando en el tiempo. Y además, una definición cada vez más clara de qué vamos a entender nosotros por inversionista, o sea, términos de inversión y términos de inversionista. Por un lado. Por otro lado, contiene la cláusula de nación más favorecida, pero también en términos restrictivos, es decir, yo no voy a invocar un beneficio contenido en otro tratado celebrado por Brasil con un tercer país, eh, digamos en términos amplios, sino en términos que solo el propio acuerdo establece. Contiene la cláusula de tratamiento nacional, cláusula de libre transferencia de capitales, en fin, pero también proteja al inversor respecto a expropiaciones directas, no así las indirectas. Y esto viene dado precisamente por el que cuando estamos en presencia de expropiaciones indirectas, se controla de una u otra forma también la actuación del Estado, porque puede que el Estado haya actuado legítimamente y haya causado un perjuicio al inversor, caso en el cual estamos hablando de una medida regulatoria totalmente legítima, como pudo haber ese Estado actuado en una forma discriminatoria, poco transparente, arbitraria, que en la cual el Estado dice proteger un bien público o un interés público de absoluto interés, pero en que a la larga lo que se demuestra es que no ha sido así. Entonces estaríamos quizás en presencia de una expropiación indirecta bajo las condiciones que hoy día se conocen, ¿no? Entonces el hecho de que el control de una autoridad pública brasileña sea hecho por una autoridad extranjera es algo que a los brasileños no están tan de acuerdo. Y este es también parto de nuevo, o sea, vuelvo al tema de la explicación anterior respecto a qué ocurrió en el Congreso brasileño para no aprobar estos primeros 14 tratados de promoción y protección de inversiones.
Entonces, no se incorpora la protección de la inversión, perdón, contra las expropiaciones indirectas, y en los primeros tratados no se incorpora tampoco el trato justo y equitativo. De hecho, no se incorpora tampoco en los más recientes acuerdos. Y lo que sí he visto es una pequeña modificación porque al menos, como el trato justo y equitativo tiene una doble vertiente, una procesal y una material, la procesal de una u otra forma es incorporada, digamos, no en términos expresos, pero sí indirectos dentro del cuerpo de los tratados, pero no se incorpora el aspecto material del trato justo y equitativo, que se refiere principalmente a la protección de las legítimas expectativas del inversor. Los tratados nuevos obligan a los estados, tanto el estado de origen del inversor como al estado receptor de la inversión, a que los inversionistas, tanto nacionales de uno u otro estado, respeten las reglas de derecho interno del lugar donde ellos están desarrollando su inversión. Esto no es nuevo porque bajo el derecho, reglas de derecho internacional en general, esto es algo absolutamente, digamos, no es nada novedoso, pero lo que sí está ocurriendo ahora es que se está incorporando cada vez más en los tratados de inversión las cláusulas de reserva de espacios regulatorios, como también las cláusulas conforme a las cuales el inversor se obliga sí o sí a cumplir reglas relativas a respeto a derechos laborales, respeto al cuidado del medio ambiente, respeto además a reglas relacionadas con responsabilidad social empresarial. En algunos casos, los tratados lo que hacen es que instan a los estados a que ellos, a su vez, exijan a los inversionistas extranjeros, nacionales y extranjeros, a incorporar, sobre todo los extranjeros, a incorporar dentro de sus planes de gobierno corporativo reglas de responsabilidad social empresarial, por un lado, mientras que en otros directamente ya se pide al inversor extranjero que haga lo propio, haga lo suyo. Digamos que no es que espere que el Estado receptor se lo pida para que ellos lo hagan. Evidentemente esto es bastante discutible porque, digamos, en la realidad, en la mayoría de los casos, las reglas o los programas de responsabilidad social empresarial en las empresas funcionan cuando realmente hay un compromiso de realmente, no solamente de declararlo, sino también de ejecutarlo, ¿no? Pero digamos que los tratados brasileños hacen mucho hincapié en las obligaciones de los inversionistas frente al Estado receptor de la inversión. Y así queda declarado en estos acuerdos. Pero además, dado que no se incorpora la cláusula de resolución de conflictos inversor-Estado, sí incorporan una cláusula de prevención de controversias inspirada en la fórmula de Corea del Sur. ¿Qué significa esto? Los tratados de inversión brasileños establecen un sistema de gobernanza conforme a la cual existen unos puntos focales o ombudsman que del lado de Brasil es la CAMEX, la Cámara de Comercio Exterior, y del lado contrario, o sea, del otro país con el que esté celebrando Brasil el tratado, ese otro estado elige una agencia que se va a encargar de ser ese punto focal. El punto focal lo que va a hacer es hacer de enlace con el inversor extranjero y tratar de entender cuáles son sus preocupaciones y buscar la manera de solventar el problema. Y si ese problema no es resuelto, entonces esto se eleva a un comité conjunto y el comité conjunto está compuesto por un comité ejecutivo, un comité conjunto que está compuesto por funcionarios de ambos países que han celebrado el acuerdo de inversiones y a través de ese comité conjunto se busca una solución amistosa al problema. Si ese problema no es resuelto ni por el ombudsman ni por el comité conjunto, entonces vamos a una tercera fase de resolución de controversias, que es un arbitraje, pero de derecho internacional público, es decir, un arbitraje solo entre estados, donde el inversionista, lógicamente, allí no puede participar, al menos no en forma directa, porque precisamente el propio sistema no, o sea, digamos, la cláusula de resolución de controversias no le reconoce use standing. Es interesante porque los expertos brasileños en el tema afirman que la fórmula o sea, indican que el objetivo original el equipo negociador brasileño en todo esto ha sido decir, bueno, miren, si a los surcoreanos les ha ido tan bien con este ombudsman que funciona con el inversor extranjero para solventar, para prevenir problemas,
para que ese inversor extranjero pueda realmente tener un interlocutor con las autoridades centrales del país y tratar de buscar una solución a la situación planteada. Ese ombudsman además hace recomendaciones tanto, al, a las agencias gubernamentales como al propio inversor para una mejor relación, digamos, en el tiempo entre ellos, porque recordemos que estamos hablando de relaciones jurídicas de larga duración en la mayoría de los casos. Entonces, ellos están apostando mucho a esto, a esta cláusula de resolución de controversias, cosa que me parece muy interesante, pero como hasta ahora solamente están en vigor 3 tratados, que son el celebrado con México, con Chile y con Angola, tendríamos que ver qué va a ocurrir en la práctica, si efectivamente esta cláusula da buenos frutos o por el contrario es una simple declaración de principios, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Sin embargo, como te digo, están apostando muy fuertemente al éxito de este sistema de prevención de controversia. O sea, entonces, Ivette, no sé si estoy en lo correcto, pero previamente a la existencia de los tratados bilaterales de inversión, eh, todo el inversionista iba frente a su Estado para que su Estado hiciese el reclamo ante el Estado anfitrión sobre esa inversión. Eso no ha sido ya superado, digamos. Brasil va a quedarse, digamos, donde históricamente estaban todos los países que ingresaron al sistema bilateral de inversión. O sea, no sé si eso está funcionando o va a funcionar bien. Y otra cosa, el ombudsman ese no es un mediador como lo conocemos nosotros. Él va a intervenir, sus opiniones son vinculantes o es simplemente un personaje pues, que interviene a hacer sus mayores esfuerzos para tratar de solventar la situación a sabiendas de que si no lo hace, no pasa nada, ¿no? Digo yo. Bueno, o sea, mira, respecto a la primera pregunta, de hecho, ese ha sido uno de las grandes críticas que se ha hecho a estos nuevos acuerdos, porque dicen, bueno, pero esto es como casi volver al sistema de protección diplomática. Y a ver, el recurso de protección diplomática es un recurso súper antiguo en derecho internacional, no es nuevo, que la propia Convención de Washington limita expresamente y solamente se puede recurrir a él en casos muy particulares, pero evidentemente el punto es, ya que Brasil no forma parte del sistema CIADI, y creo que por los momentos no va a formar parte por todo lo que les estoy explicando, y la política de ellos ha sido, si no estoy de acuerdo con el sistema, no incorporo esa cláusula a mis tratados, cosa que la verdad les respeto, ¿no? Porque la verdad que aquí en la región hemos tenido muchos casos de denuncia y no denuncia y la limitación de materias que pueden ser conocidas por CIADI y no, conforme al artículo 25 del convenio. En fin, hemos tenido en la región muchos ejemplos, pero los brasileños han sido bastante lineales en ese sentido. No me gusta el sistema, no lo incorporo. Ahora, ¿qué pasa? Este sistema de prevención de controversias, como te digo, tiene 3 fases. La última fase ya es una vía judicial, arbitral internacional. Pero el punto es, este ombudsman es un gran, busca que sea el gran facilitador aquí con el inversionista extranjero. Es decir, que sea realmente el ente que les permita, digamos, en un primer momento, prevenir cualquier situación que en el futuro se convierta en un problema. Digamos que nuestros tratados han sido un poco más reactivos, es decir, presentado el problema, entonces es cuando vamos a la cláusula de cooling off period, es decir, esa cláusula de negociación previa, y luego entonces comenzamos el arbitraje, ¿no? Es un poco el sistema que hemos tenido nosotros hasta ahora. Este sistema parte de una manera totalmente distinta, es decir, mira, antes de llegar o sea, antes de ser reactivos, seamos preventivos. Entonces, allí, digamos, las cosas cambian. Como te digo, a mí me encantaría ver cuándo comienza, o sea, ya como te digo, tenemos 3 tratados en vigor, me encantaría que esta figura comience a funcionar para ver efectivamente los resultados prácticos.
Porque si realmente funciona, yo creo que sería una fórmula muy interesante para el resto de los países, ¿no? Sin obviar el arbitraje de inversor-Estado, que para mí, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con críticas y no críticas, yo creo que ha sido una fórmula de solución de controversias que ha sido súper importante en los últimos 30, 40 años. O sea, yo creo que yo no estoy en contra del sistema, al contrario, me parece que es un sistema no perfecto, pero sí perfectible. Está ¿Qué va a bien. ocurrir? Sí, Perdón. perdón. No, perdón, No, no, continúa, es Adolfo. que te quería decir que tal vez esa figura del ombudsman represente un issue de gran importancia, puesto que el gobierno brasilero sabría que el fracaso del ombudsman sería un jaque para sus inversiones futuras. O sea que el Claro, esfuerzo que debe hacer el ombudsman es importante es muy tanto para el importante. inversor como para el gobierno. Perdona Sí, que te interrumpí. no, tal cual, no te preocupes, tranquilo. Si es parte de la dinámica, no te preocupes. No, y estoy completa, o sea, de hecho, lo que tú comentas, lo que afirmas es tal cual. O sea, ellos ellos están jugando aquí mucho. Les costó un montón entrar al sistema de tratados de inversiones, les costó muchísimo. Y ahora que están entrando, escuché de algún colega brasileño hace poco decirme, es que nosotros somos los novatos del sistema. Y yo les decía, yo no creo que sean los novatos, más bien yo creo que ustedes han aprendido mucho, porque como equipo negociador ellos están absolutamente pendientes de todo lo que ocurre en la práctica arbitral. Hay árbitros brasileños actuando en arbitrajes de inversión, no administrados por SEADI, pero sí administrados por otras instituciones, o arbitrajes independientes, o sea, ya conocemos de algunos casos, y además hay centros de estudio en temas del derecho internacional de inversiones en Brasil, en varias ciudades de Brasil, no solo Brasilia. Entonces yo les digo, miren, yo no creo que ustedes están llegando de último, más bien han llegado con una gran ventaja con relación al resto de nosotros, o sea, con el resto del vecindario. Hemos vivido todos momentos buenos y malos, y ustedes han aprendido de nuestra experiencia para tener un sistema que se parece y no se parece al nuestro. Bueno, mira, Ivette, para mí ha sido un gran placer, sobre todo conversar con una abogada mujer, pues, y no llenar los eventos al día de puros abogados del sexo masculino. Hemos estado o estamos haciendo un esfuerzo por presentar a abogados venezolanos que no solamente están en Venezuela, sino en el exterior y que para demostrar que en realidad nosotros nos interesa el arbitraje y no solamente el arbitraje nacional, sino el arbitraje internacional. Las puertas están abiertas y espero tenerte de nuevo y haberte reencontrado después de tantos años que te había visto en la Cámara de Caracas y encontrarte también y bueno, me alegra mucho pues y te felicito. Muchísimas No, gracias, ¿oíste? agradecida a ti, Adolfo, y como les digo, al comité, perdón, al capítulo, a las instituciones que están contigo, que son muy cercanas, porque bueno, yo trabajé muchos años, como sabes, en el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, así que yo encantada de formar parte lo digo públicamente, me encantaría formar parte, luego hablamos sobre eso, del club y a la orden cuando estoy segura que va a haber una próxima oportunidad para que podamos conversar de otros temas de interés. Ok, te doy un abrazo y muchas gracias, Ivette. Ok, Gracias hasta a ti, pronto. que estés muy Hasta bien. luego. Gracias.